Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 192, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 6, el neocriticismo, 723, orígenes del neocriticismo en Alemania. El retorno de Kant se produjo en Alemania apenas transcurrida la primera mitad del 800 y recibe el impulso inicial de los escritos de Helmholtz, de la aparición de la monografía de Kuno Fischer sobre Kant, 1860, y de un trabajo de Seller sobre el significado y la función de la gnoseología, 1862. En el 1865, Otto Liebmann, 1840-1912, publicaba un libro, Kant y sus epígonos, en el que llevaba a término el análisis de cada una de las cuatro corrientes de la filosofía alemana post-kantiana: idealismo de Fichte, Schelling y Hegel, realismo de Herbart, empirismo de Fries, trascendentalismo de Schopenhauer, con el lema retornemos pues a Kant. El propio Liebmann contribuía a la invitación con trabajos sucesivos: Análisis de la realidad, 1876, Conceptos y hechos, 1882-1904, a ese retorno a Kant, entendido como el establecimiento de una metafísica crítica que asumiera su fundamento, el principio kantiano de la dependencia del objeto respecto del sujeto, y admitiera, en consecuencia, solamente la conciencia como hecho originario. La primera manifestación del neocriticismo en Alemania fue la de Hermann Helmholtz, 1821-1894, que llegó a una interpretación fisiológica del kantismo, partiendo de exigencias y de hechos inherentes a las dos ciencias que cultivaba, la fisiología y la física. Sobre la vista humana, 1855, Teoría de las sensaciones sonoras, 1863, Manual de óptica fisiológica, 1856-1866, Los hechos de la percepción, 1879. Puesto que los efectos de la luz y del sonido sobre el hombre dependen del modo de reaccionar de su sistema nervioso, Helmholtz considera las sensaciones como los signos producidos en nuestros órganos de los sentidos por la acción de las fuerzas externas. Los signos no son copias, no reproducen los caracteres de los objetos externos, pero, sin embargo, tienen relación con ellos. La relación consiste en que el mismo objeto, en las mismas circunstancias, provoca la aparición del mismo signo en la conciencia. Esta relación nos permite comprobar las leyes de los procesos externos, es decir, la sucesión regular de las causas y de los efectos, lo que basta para garantizar que las leyes del mundo real se reflejan en el mundo de los signos y, por consiguiente, para hacer de este último un conocimiento verdadero. Helmholtz acepta la doctrina kantiana del carácter trascendental del espacio y del tiempo, pero niega que tengan carácter trascendental los axiomas de la geometría. La exigencia de las geometrías no euclidianas demuestra que los espacios matemáticos, aun siendo intuibles, no se fundan en axiomas trascendentales, sino que son construcciones empíricas que tienen como fundamento común la intuición pura del espacio. Según Helmholtz, idealismo y realismo son puras hipótesis que es imposible refutar o probar de modo decisivo. El único hecho independiente de toda hipótesis es la regularidad de los fenómenos, y por esto el único carácter esencial de la realidad es la ley. El mérito inmortal de Kant ha sido, precisamente, el haber demostrado que el principio de causalidad en el que se funda toda ley es una noción a priori. En el mismo terreno se mueve Federico Alberto Lange, 1828-1875, conocido sobre todo por su Historia del materialismo, 1866, enriquecida y aumentada en la segunda edición de 1873, que es un intento de llegar al criticismo a través de la crítica del materialismo. En efecto, reconocida la tesis fundamental del materialismo, esto es, la estrecha conexión de la actividad espiritual con el organismo fisiológico, es menester además reconocer, según Lange, que este mismo organismo, como todo el mundo corpóreo del cual forma parte,
no nos es conocido más que a través de las imágenes recogidas por él. Las conclusiones fundamentales de la teoría del conocimiento son, por consiguiente, tres. Primera, el mundo sensible es un producto de nuestra organización. Segunda, nuestros órganos visibles, corpóreos, son, como las demás partes del mundo fenoménico, solamente imágenes de un objeto desconocido. Tercera, el fundamento trascendente de nuestra organización resulta, pues, desconocido para nosotros, lo mismo que las cosas que actúan sobre ella. Nosotros no tenemos nunca delante más que el producto de dos factores, nuestro organismo y el objeto trascendente. De esto se deriva que el reducir todo elemento psíquico al mecanismo del cerebro y de los nervios, como hace el materialismo, es el camino más seguro para llegar a admitir que aquí termina el horizonte de nuestro saber sin alcanzar lo que el espíritu es en sí. En este sentido, entiende la tesis kantiana de que toda la realidad, a pesar de su rígida concatenación causal, no es más que fenómeno. La cosa en sí no es más que un concepto limitativo, algo enteramente problemático, que se admite como causa de los fenómenos, pero de la cual nada se puede afirmar positivamente. Lange cree que el verdadero Kant es el de la crítica de la razón pura, y que el intento de Kant de salir, como hizo en las otras obras, de los límites del fenómeno para alcanzar el mundo nouménico es imposible. Los mismos valores morales y estéticos tienen su raíz en el mundo de los fenómenos y carecen de significado fuera de él. Hay, ciertamente, un camino para avanzar más allá de los fenómenos, pero no es el del saber positivo. Es el camino de la libre creación poética. El hombre tiene, ciertamente, necesidad de completar la realidad fenoménica con un mundo ideal creado por él mismo. Pero la libre creación de este mundo no puede tomar la forma engañadora de una ciencia demostrativa. Y si la toma, el materialismo está allí para destruir el valor de toda especulación audaz y para mantener la razón dentro de los límites de lo que es real y demostrable. Desde este punto de vista, el valor de la religión no consiste en su contenido teórico, sino en el proceso espiritual de elevación por encima de lo real y en la creación de una patria espiritual que ella determina. Acostumbrémonos, dice Lange, a dar al principio de la idea creadora en sí, dejando aparte toda conformidad suya con el conocimiento histórico y científico y también toda falsificación de este conocimiento, un valor superior al que se le ha dado hasta ahora. Acostumbrémonos a ver en el mundo de las ideas una representación figurada de la verdad en su totalidad, tan indispensable para todo progreso humano como los conocimientos del entendimiento, y midamos la mayor o menor importancia de cada idea con principios éticos o estéticos. Una reducción análoga de la metafísica a la actividad práctica o fantástica, valiosa desde el punto de vista humano, pero no desde el científico, es defendida por Louis Riel, 1844-1924, autor, entre otras, de una vasta obra titulada El criticismo filosófico y su significación para la ciencia positiva, 1876-1887, y de una guía para la filosofía contemporánea, 1903. Riel acentúa en sentido realista la interpretación fisiológica del kantismo, que toma de Helmholtz. La sensación es una modificación de la conciencia, producida por la acción de la cosa en sí. Como tal, no revela nada sobre la naturaleza de la cosa en sí, pero permite afirmar su existencia. El hecho de que a una sensación sucede otra, por ejemplo, la del color azul a la del rojo, supone una alteración producida en el objeto en sí, aunque no permite decir en qué consiste. La realidad del objeto en sí no es excluida por el hecho de que la conciencia sea simplemente una relación con él. No contradice ningún concepto de nuestro pensamiento suponer que lo que se convierte en objeto, al entrar en la relación que constituye la ciencia, exista también independientemente de esta relación. Más aún, esta afirmación está necesariamente unida a la idea de relación. Lo que no existe no puede tampoco entrar en ninguna relación.
El objeto en sí no puede ser caracterizado sino diciendo que es aquello que queda de nuestra representación total de los objetos después de haber eliminado de ella todo elemento subjetivo. Este residuo objetivo no es más que la regularidad de los fenómenos mismos, y por esto, como Helmholtz reconoce Riel, en la ley el único carácter de la realidad en sí. Por otra parte, la misma función sintética del sujeto que unifica y ordena los datos sensibles debe tener su contrapartida objetiva en la realidad. En efecto, si no hubiera nada que correspondiese a la unidad lógica del pensamiento, esta unidad sería inaplicable, siendo así que ella es solamente el reflejo de la unidad de la realidad total, que se manifiesta a la vez en la naturaleza y en el pensamiento. Es evidente que, desde este punto de vista, la oposición entre sujeto y objeto pierde su carácter originario. El yo y el no yo no son distintos sino funcionalmente, mientras la conciencia originaria es indiferente. Solamente la elaboración de la experiencia que el pensamiento realiza mediante sus leyes a priori establece tal oposición. Y esta elaboración tiene siempre carácter social. La experiencia, dice Riel, no es un concepto psicológico individual, sino un concepto social. La conciencia universal, constituida por las categorías que condicionan la elaboración de la experiencia, no es otra cosa que el sistema de las coordenadas intelectuales, en relación con las cuales yo pienso todo conocimiento. La posibilidad de una metafísica como conocimiento hipotético y fundada en la experiencia de la cosa en sí, es defendida también en artículos y ensayos por Eduardo Seller, 1814-1908, el gran historiador de la filosofía griega, que, como dijimos, fue uno de los primeros defensores de la vuelta a Kant en Alemania.